Gracias. Bien, chicas, hoy día vamos a conocer sobre el DUA y su aplicación en el modelo de las competencias. ¿Qué es el diseño universal del aprendizaje? El diseño universal para el aprendizaje se creó en realidad con un propósito arquitectónico más que aprendizaje. ¿Por qué? Porque el creador es un arquitecto, una persona con silla de ruedas, quiso generar diseños accesibles para las personas que necesitaban uso de una rampa, porque utilizaban silla de ruedas, andador, etc. Entonces, él dijo, bueno, voy a crear nuevos diseños modernos, pero que sean adecuados y accesibles para todos, ¿no? Para que todos puedan acceder a él. ¿Bien? Pero dentro de este DUA que propone este arquitecto, esto, había puntos interesantes que se tomaban más también no solamente para la parte arquitectónica, sino para la parte educativa, porque hablaba de la accesibilidad, ¿no? Esos famosos accesos que necesitamos o necesitan nuestros chicos para que puedan desplazarse con autonomía, ya sea para su aula, para el supermercado, para tomar el autobús, etc. Entonces, con ese fue el inicio del DUA, estimadas estudiantes. Ahora, pues ya el DUA se ha ido más a la parte pedagógica, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar hoy día, porque el DUA se ha ido a la parte pedagógica. Bien, el producto de esta sesión, les cuento, es una pequeña práctica, ¿ya? Me parece que 3 preguntas, creo 4 preguntas, muy sencillas acerca del DUA. Presten mucha atención si no pueden ver el video, porque la práctica va a estar habilitada hasta el primero, me parece, si no me equivoco. A ver, esperen para verlo acá en la plataforma. Miss, está hasta el Hasta el 26. 26. Sí, hasta el 26. Sí, hasta el 26 está la práctica. Son 3 preguntas básicas de lo que vamos a tratar ahorita. Miss, una consulta. Una dice práctica calificada y arriba dice sesión 13 cuestionario. ¿Es lo mismo ambos o son distintos? A ver, estimada cocinera. Sí, es el mismo, sino que en el de arriba lo colocamos, no ha querido generarse las preguntas, o si se ha generado. No, no se ha generado las preguntas. Ah, ok. Ya, gracias. Sí, sí, no ha generado preguntas. Ustedes ingresan por la práctica calificada. Bien, a ver, vamos a ver acá, vamos de frente al DUA, lo que nos interesa. Bien, les hablaba que este diseño universal para el aprendizaje tiene dentro de ellos 5 puntos importantes que nos permite uno de ellos. Desde la base de generar los cambios, es que el estudiante va a explorar, preparar, integrar, escalar y optimizar, con el propósito de lograr un aprendizaje experto, es decir, un aprendiz experto. ¿Y quién es el aprendiz experto? El estudiante. El estudiante es nuestro aprendiz experto. Él, a través de este diseño universal, va a lograr el desarrollo de sus aprendizajes, su autonomía, su autovalimiento, a través de estos ajustes que se van a realizar al entorno. El diseño universal para el aprendizaje, estimadas estudiantes, no habla mucho de un ajuste curricular, ni siquiera se involucra en un ajuste curricular. ¿Qué dice el diseño universal para el aprendizaje? ¿O qué nos orienta este DUA? Dice, yo quiero mis maestros que sean prácticos. Quiero que mis maestros se involucren en la inclusión. Yo no los quiero espantar. Yo no quiero que... ¿Se acuerdan del ejemplo que les había dado sobre el ajuste curricular? Si tuviéramos en la práctica un niño o dos en inclusión, de repente sería un poquito tedioso para ustedes sentarse a hacer un ajuste curricular, porque dirían, ¿y ahora cómo lo trabajo? Voy a trabajar operaciones combinadas, por ejemplo, ¿no? O sea, vayamos a otro nivel, porque en realidad en inicial no necesitan mucho ajuste curricular. Son básicos, salvo pues que sea un niño de 5 años y no pueda desarrollar los desempeños o la competencia de 5 años. Me iría pues al primer ciclo o me iría a 3 o 4 años. Pero bien, entonces diría, tener que hacer ese ajuste curricular, saber las partes que tiene el desempeño para hacer el ajuste, ¿no?
conocer la habilidad, saber el apoyo y la condición. Son 3 puntos importantes que tiene que tener un desempeño adaptado. Pero aquí el dúo dice, no, maestro, olvídese de eso. Aquí yo quiero usted que vamos a la forma práctica. ¿Cuál es la forma práctica? Que el docente investigador genere este aprendiz experto a través de vivencias, a través de la neurociencia, a través de la tecnología. Bien, entonces yo de repente digo, hoy día voy a trabajar con mis niños, por ejemplo, ¿no? Aprender a contar, a conocer los números. De repente mi pequeñito que tengo ahí con síndrome de Down, por ejemplo, yo hablo de los números y él me dice, ya, bien, me señala el número, con su dedito me hace el número, me pega papelitos sobre el número 1, y si yo le digo, este es 1, este es 2, sí reconoce el 1, lo señala, tal vez no lo escribe, tal vez no delinea, es un poquito torpecito para delinear, está haciendo garabato, pero si yo le verbalizo, él sí señala, él sí le digo, ¿sabes qué, Mateo? ¿Dónde está el 1? Mateo va y me trae la tarjeta del 1. Mateo, ¿cuál es el 1? Va y me señala el número 1. Entonces digo, Mateo sí conoce el número. Mi aprendiz experto conoce, pero no me estoy basando en que el niño lo delinee, porque de repente su motricidad de su manito no está con esa capacidad de poder realizar un trazo. Entonces, de repente a nivel motor está un poquito anterior a sus compañeros, ¿no? De repente el niño de 5 años ya su nivel motor, la parte fina de la manito, al hacer la pincita ya lo hace, y de repente él hace solamente una garrita y comienza a rayar para acá y para allá. Entonces no logro que él pueda de repente pintar bien, como decimos a veces, no salir de la línea es pintar bien, perfecto. Pero él no, de repente le doy el 1 y se pasa por acá, por allá, toda la hoja lo raya. Pero él está que pinta su número 1. Le digo, ¿qué estás pintando? Un no me puede decir de repente, un no, o me puede señalar con su dedito 1, ¿no? Y me indica con su dedito que es 1. ¿Es válido, chicas, o no es válido? A ver, ustedes díganme, ¿es válido o no es válido? Sí, Miss, es válido. Claro, es válido. Entonces, no todo va a ser una hoja gráfica y no todo va a ser un examen escrito. Porque entonces, ¿cómo yo puedo atender a la diversidad? No siempre todo va a ser en un examen escrito, ¿no? Tengo que buscar las herramientas. Cuando hablamos de la neurociencia, yo tengo que ver que mi pequeñito, ¿cómo está a nivel neurológico? Va a venir con su examen médico. Nos encantaría que todos los chicos vengan con sus exámenes médicos, ¿verdad? Pero la realidad es otra. No todos los niños, no todos los padres tienen para pagar un neuropediatra. No todos los padres tampoco tienen tiempo para ir a formar unas largas colas al MINSA o a Salud para ir a un neuropediatra, para que te den una cita de aquí a un mes, de aquí a un tiempo lejano, ¿no? Entonces, la realidad es otra. Nosotros más bien como maestros nos ponemos a cranear, a pensar y cómo trabajaré con mi pequeñín, cómo lo haré. Sería interesante que nuestros niños vengan con su diagnóstico, ¿no? Dígame, señorita Castillo. Miss, una consulta, ¿el neuropediatra es el único que va a diagnosticar algún tipo de discapacidad o de...? A los niños menores, sí, a los niños menores sí. Pero, por Pero también ejemplo, está el psiquiatra. También está el en psiquiatra. el caso Dígame. de autismo, dentro de los niveles que usted nos había hablado, ¿cómo le hacen ese examen? O sea, ¿le hacen una radiografía? Una resonancia. Una Ah, resonancia magnética, de ahí lo entrevistan, pasa por el psicólogo también, porque el psicólogo ve la parte externa, como es la interacción social, su coeficiente intelectual también lo ve el psicólogo, y ya el psiquiatra determina, diagnostica a nivel médico, ¿no? pero es mediante la resonancia. Sí, hacen la resonancia y varios exámenes, Ok. Por ejemplo, ¿no? Imaginémonos un ejemplo, ¿no? Yo soy neuropediatra y te digo, ¿sabes qué, Carol? Mire, doctora, le he traído a mi hijita para que lo examine porque lo veo que anda ido, ¿no? Por decir un ejemplo. A ver, le digo, hola Juancito, ¿cómo estás? Juancito me mira y me sonríe nomás.
¿no? Porque depende del autismo. No todos los autistas quiere decir que no hablen, no todos los autistas quiere decir que no te miren, ¿no? Y de repente Juancito no me mira, mira el techo y me dice, hola. Le digo, Juancito, ¿cuántos años tienes? 3, 3, 3. Ah, Juancito. Juancito, mira mi perrito que he traído. Y me va a decir, ¿perro? No, peluche. O como también no le puede llamar la atención, ¿no? Simplemente me ve y comienza a gritar. El primer día no lo voy a diagnosticar. Le voy a mandar a hacer la resonancia. La resonancia magnética no solamente para ver cómo está funcionando el cerebro, ¿no? Cómo se está dando esa conexión neuronal o qué parte del área del cerebro está alterado, ¿no? Entonces, bien, entonces primer día te mando a hacer tu resonancia, la segunda vez te cito, lo sigo examinando a tu niño, luego te derivo al psicólogo, ¿no? Para que el psicólogo vea la parte social cómo está, y ya con eso, con el psicólogo más la resonancia y lo que yo observo de tu hijo o del niño, perdón, podría darte el resultado. Te podría dar de repente que el niño tiene un autismo infantil, un TDAH, de repente no es autista, de repente es hiperactivo, porque la hiperactividad, hay dos tipos de hiperactividad, el que es netamente inquieto y el que es pasivo, por si acaso. ¿Ya? También hay hiperactividad pasiva. No solamente hiperactivo es el que corre, todos sabemos que el hiperactivo es el que corre, salta por acá, no lo controlan ni amarrándolo, ¿no? Que en algunos casos a veces lo tienen que medicar a los pequeños. Pero hay también autismo opuesto, perdón, hiperactividad opuesta, pasiva, que es curioso, ¿no? Uno diría, pero qué raro, profesora, la hiperactividad siempre es porque se mueve para acá, para allá, pero sí hay, sí hay. Bien, entonces, eso es lo que vemos en el DUA, ¿no? En el DUA vemos más de forma práctica, cómo el docente va a generar este aprendiz experto. Recuerden que el término aprendiz es estudiante, aprendiz experto. Bien. Con referente a este DUA, vamos a hablar del compromiso con la educación inclusiva. Este compromiso se da en la 48 Conferencia Internacional de Educación. Entonces, hablamos sobre la educación inclusiva, el camino hacia el futuro, que hasta ahora sí existe ese lema. También si ustedes han trabajado los objetivos del desarrollo sostenible, se van a dar cuenta que en el cuarto objetivo está la educación. Entonces, en este cuarto objetivo de desarrollo que viene a ser la educación, también lo considera la UNESCO como parte de ese compromiso de la educación inclusiva, porque hablamos de una calidad educativa que va desde una educación a la diversidad, que viene a ser la educación inclusiva, una educación básica, una educación universitaria, una educación no universitaria, pero generamos aprendizajes. El docente debe generar estrategias, debe generar medios y materiales para atender a esta diversidad. Yeah. Para pensar en todos desde el principio, el diseño universal para el aprendizaje, ¿ya? Como les había mencionado, en realidad se da inicio en los años 80 en Estados Unidos, y esto poco a poco se ha ido adaptando a la parte educativa. Al principio, Rosenmeyer, que es uno de los creadores del DUA, tratan de dar esta parte arquitectónica a la parte pedagógica. Y se dice, ¿no? Si en la arquitectura se puede dar ajustes, ¿por qué no se puede dar ajustes a nivel educativo? Entonces, este diseño universal, que pasa a ser a un diseño universal para el aprendizaje, se patenta, ¿no? Se patenta, se genera. Por ejemplo, en nuestro país no existe en realidad que tengamos nosotros la licencia o la patente para poder dictar un curso del DUA. El Ministerio de Educación lo dictó en convenio con el CAS, que es el centro donde funciona el diseño universal. ¿Bien? Entonces, este CAS,
Este CAS, que es el centro, te da a ti una autorización para que dictes algunos cursos tomando su nombre. En Chile tenemos a Boris, que es un experto con referente al DUA, y bueno, pues él pertenece al CAS, al centro. Entonces, si ustedes algún día se animan a estudiar el DUA, pueden buscar a Boris en la página, en el internet, es chileno. Sus cursos, el curso del DUA está entre 150 180 dólares, que creo que dura 3 meses. Y se van a dar cuenta que las sesiones de aprendizaje en base al DUA es diferente, porque lo hace más práctico. No estamos tanto a nivel curricular enredándonos lo que tenemos que trabajar a nivel de competencias, sino en base a lo que el niño necesita. ¿Qué necesita mi aprendiz experto? Necesita esto, en el área de comunicación tal cosa, en el área de matemática tal cosa, y así sucesivamente. Bien. Vamos por acá. Para aquellos que de repente por primera vez escuchan el DUA o aquellos que ya conocen acerca del DUA, este DUA se basa en la neurociencia. Hablamos de 3 redes importantes en base a la neurología, en base a nuestro cerebrito. Dentro de ellas genera redes afectivas, redes de reconocimiento y redes de estrategias. En las redes afectivas tenemos el por qué se aprende. En las redes de reconocimiento, qué se aprende. Y en las redes estratégicas, cómo se aprende. Este DUA nos dice que hay una sola forma de atender a la diversidad. Y dentro de ellos están los 3 principios, que es la motivación, representación, acción y expresión. Que más adelante vamos a detallarla cómo se desarrolla. Ahora, ¿cómo genero esta motivación? El DUA dice que nosotros debemos dar múltiples opciones para que este niño pueda sentirse motivado. Que capte el interés, que mantenga el esfuerzo y la persistencia y que se autorregule. ¿Pero cómo? Hay que motivarlo. Hay que motivar a nuestro estudiante para que este aprendiz experto pueda generar estas redes afectivas. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué redes afectivas, Miss, si es motivación? ¿Por qué? Porque aquí toman el estado emocional del niño, ese apego por la llamada de atención hacia lo que tú estás presentando. Se siente motivado, se siente interesado. Es como cuando alguien está enamorado de alguien, de otra persona, está interesado, ¿no? Igual acá. La red afectiva es porque el niño está interesado en lo que tú has traído como motivación. Le llama la atención el juguete, le llama la atención de repente que te hayas disfrazado de Caperucita y hoy día vas a enseñar a contar manzanas y que fuiste al bosque te compras y trajiste de tu planta de manzana, de tu árbol de manzana, recogiste manzanas, vamos a ver cuántas hay, ay chico, miren las manzanas, el chico se siente motivado, ¿no? Motivado por ver a su Miss vestida de Caperucita y de saber qué hay en la canasta. Cuando hablamos de las redes de reconocimiento, es qué se aprende. ¿Qué se aprende? ¿Qué vamos a lograr que aprenda el niño? Si yo, por ejemplo, digo, ya, la Miss se viste de Caperucita, el niño está motivado, quiere saber qué hay en la canasta, y los chicos sacan, descubren qué hay en la canasta, lo miran, lo huelen, otros quieren comerlo, otros quieren lamerlo, otros lo sacan brillo, otros lo huelen, otros te lo tiran. Entonces, ¿qué hacemos? Que el niño reconozca y que este reconocimiento a través de la percepción, los sentidos y todo lo demás, este chiquitín ya dice, bueno, pues esto es una manzana, porque ya le he visto en el mercado, ya le he comido, qué sé yo, puedo decir que me gusta y no me gusta. Cuando hablamos de las redes estratégicas en cómo se aprende, yo digo, bueno, mi propósito es que el niño hoy día aprenda a contar o aprenda a agrupar. ¿Qué va a agrupar? Manzanas. Va a contar del 1 al 5 y va a agrupar en esa canasta. 5 manzanas en cada canasta. Entonces digo, bueno, ¿cómo se aprende? De forma directa, de forma vivencial va a aprender el niño aquí. Porque yo como maestra voy a proporcionar
que la acción física le permita al niño desplazarse autónomamente. Si utiliza una silla de ruedas, buscar el espacio donde le pueda desarrollarse, pueda desplazarse. En la expresión y la comunicación, si mi pequeñito de repente tiene problemas de lenguaje y no pronuncia bien manzana, en lugar de decirme manzana, me dice matana, yo le ayudo a pronunciar, le ayudo a contabilizar, le ayudo a reconocer esa fruta. En las funciones ejecutivas es cómo se va a dar todo ello, cómo se ejecuta ese aprendizaje. Bien. ¿Está todo claro, chicas, con referente al DUA? ¿Sí? Sí, Miss. Bien. Ahora, concerniente al DUA, chicas, han habido 3 versiones, desde el 1.8, el 2.0 y actualmente la versión del 2.2. Esta versión 2.2 nos habla de las pautas que tiene este DUA y de las proporciones que habíamos mencionado hace rato. Entonces, esta proporción en múltiples formas de compromiso, habíamos dicho en la anterior que eran las redes afectivas, ¿no? El porqué del aprendizaje. En la representación, proporción de múltiples formas de representación, hablábamos del qué del aprendizaje. Y finalmente, el que proporcionemos múltiples formas de acción y expresión era el cómo del aprendizaje. Entonces, en este compromiso, en esta primera pauta, tenemos 3 pautas, chicas. 3 pautas de redes. No se equivoquen más. 3 pautas de redes. 3 pautas de 3 redes. La primera pauta es un compromiso, que viene a ser la pregunta, el por qué. La segunda es la representación, y es su red de reconocimiento. La tercera es acción y expresión y viene a ser su red de estrategias. En las redes afectivas, con referente al compromiso, diremos el acceso. ¿Cómo generamos este acceso? Pues yo, como maestro, voy a proporcionar diversas opciones para que el niño capte el interés. Voy a optimizar las elecciones individuales de autonomía, voy a lograr que optimice la relevancia y el valor y la autenticidad de lo que él está descubriendo, que minimice las amenazas y las distracciones. ¿Por qué? Porque este material que yo le voy a brindar al niño va a ser llamativo, un ratito, por favor. Bien. Va a llamarle la atención, va a ser relevante para él. ¿Ya? Cuando hablamos de la construcción, en esto vamos a ver cómo mantenemos el esfuerzo y la persistencia del niño. O sea, está bien, de repente la Miss se viste de Caperucita, pero el niño ya se distrajo, ya no quiere ver a la Miss de Caperucita, ya no le llamó la atención. Entonces hay que ver cómo generamos esa atención, ¿no? Cómo generamos esta persistencia de que el niño esté metido, involucrado en la clase, que se siente entusiasmado, de que va a lograr metas y objetivos. Entonces, ¿yo qué puedo promover? Puedo promover la comunicación, puedo promover un trabajo colaborativo, voy a aumentar la retroalimentación. Aquí voy a aumentar la retroalimentación para que mis chicos me sigan mirando, sigan contando conmigo, que conozcan que hay manzanas, que tengo una canasta, que hoy me vestido de Caperucita, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la internalización, hablamos de la autorregulación. Esta autorregulación de la red afectiva en la parte del compromiso, que viene a ser como una estimulación en una una sesión de aprendizaje, una actividad, digo, ¿cómo autorregula el niño? O sea, ya se siente feliz, contento, ya sabe que es manzana, sabe que traigo canasta, sabe que vamos a agrupar. Ya tiene una idea de lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué hago yo como maestro? Sigo empleando más estrategias para enfrentar desafíos. ¿No? Puedo hacer de repente una situación retadora. Puedo hacer de repente que hacerlo al niño, generar un conflicto cognitivo en el niño. Entonces, de maneras que él pueda autorregular, ¿ya? Y puede enfrentar los desafíos. Cuando hablamos de la meta, hablamos ya de este aprendiz experto, porque ya logró
los aprendizajes, ya conoce, ya sabe lo que va a trabajar, ya sabe cómo hacerlo, porque ya se siente decidido y motivado. Dice, bien, la abuelita ha traído manzanas, me ha dado un tazón, dice que quiere lavarlo, porque luego vamos a contar y después me lo voy a comer, la manzana, qué rico, vamos a contar. Se siente motivado, ¿no? Entonces, ya este aprendiz experto ya sabe lo que van a trabajar, ya está muy motivado y está decidido a aprender con su Miss. Cuando hablamos de la segunda pauta, de la segunda red de reconocimiento, decimos que en el acceso se proporciona opciones para la percepción, todo lo que sea visible, todo lo que el niño pueda observar, todo lo que el niño pueda obtener información auditiva, visual, táctil, olfativa, lo que sea, pero todo lo que el niño pueda percibir y que tenga la capacidad de poderlo procesar. ¿Por qué? Porque ya luego se va a convertir en esta construcción del lenguaje y los símbolos. Entonces, si la anterior el niño, por ejemplo, ya sabe que la Miss tiene manzana, lo ha observado, lo ha palpado, lo ha olfateado, ha escuchado la palabra manzana, él mismo ha dicho manzana, sus compañeros dicen manzana, la Miss dice manzana. Entonces, ¿qué hace? Agrega vocabulario y símbolo. ¿Por qué agregamos vocabulario y símbolo? Buenas noches, señorita. ¿Por qué? Porque ya esta manzana, si yo le digo que lo va a agrupar 5 manzanas en una canasta, es porque no solamente voy a vocalizar el número, sino que el niño va a conocer el símbolo, la cantidad del 5, la letra del número 5. O de repente el fonema del inicio de la palabra 5. Entonces, vamos a generar todo esto, vamos a promover diferentes, múltiples medios de ilustración, que el niño comprenda que yo necesito que agrupe 5 manzanas, necesito que conozca el número 5, que reconozca el sonido de la palabra 5 o que reconozca el fonema de la palabra 5. Bien, cuando hablamos de la internalización, aquí estamos hablando de que el niño va a poder comprender, va a tener diferentes opciones para su comprensión. El conocimiento previo que él trae se activará. ¿Por qué? Porque conoce manzana, de repente ha escuchado el número 1, pero de repente no sabe cómo se escribe, 5. Podrá haber escuchado el número 5, pero de repente no sabe cómo se escribe el número 5. O de repente ha escuchado y tampoco sabe cómo es el número 5. No sé si les habrá pasado a ustedes que hay niños que te cuentan un montón de números, pero cuando le presentas el número no lo conocen. Bien, entonces vamos a ver aquí también que en esta internalización el niño va a poder procesar, visualizar y manipular la información que tú le brindes como maestro. Aquí es importante que el docente tenga la capacidad de analizar, de ser comprometido con los aprendizajes, porque si el modelo se equivoca, el estudiante también se equivoca, ¿ya? Entonces, bien, cuando hablamos ya de la meta, que vamos a hablar de este egresado exitoso que viene a ser el aprendiz experto, aquí nuestro pequeñito ya va a ser ingenioso y conocedor. Va a conocer todo lo que hemos propuesto con anterioridad, va a ser muy ingenioso para poder crear él o resolver él sus propias dudas. Bien. Perdón. Cuando hablamos de proporcionar múltiples formas de acción y expresión, ya hablamos de las redes estratégicas, aquí vamos a ver cómo se proporcionan estas opciones para la acción física. Va a variar, según este acceso, va a variar de acuerdo al método de la respuesta o la interacción. Si yo le brindo al niño esa seguridad de poder responder, poder representar, poder analizar, poder discriminar, poder agregar, agrupar, lo que
la fruta que yo le estoy dando en diferentes materiales, diferentes espacios, pues el niño va a tener la capacidad de generar diversas respuestas, pero con un propósito de lo que yo deseo lograr ese día. El niño de repente puede tomar las manzanas y contar. El niño puede ir, tomar la tarjeta y colocarlo dentro de 5 manzanas, o de repente dentro de una manzana, un solo número, porque si yo voy a contar del 1 al 5 tengo que tener tarjetas. Entonces de repente el niño puedo presentarle 2 tarjetas, el 5 y el 2, y decirle cuál es el 5. Ahí de repente puedo ver que el niño se equivoca porque confunde el 2 con el 5, qué sé yo, voy a ir reflexionando y después también voy a ir diagnosticando como maestro, o sea, diagnosticando a nivel pedagógico, no diagnosticando a nivel clínico. Con el pedagógico pues decir, ay, algo está pasando con mi niño, de repente tiene, no sé, tiene algún problema de reconocimiento visual, o tiene baja visión, de repente ni pequeño, etcétera, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de la construcción aquí en esta red de estrategias, vamos a hablar de la expresión y la comunicación. Cómo este niño se va a comunicar, cómo este niño va a construir sus ideas, porque tiene que construirle las ideas, no te va a dar la idea porque sí. No va a decir, es 5, profesora, ya 5, ya. ¿Dónde más hay otro número 5 en el aula? A ver, cada uno, ¿quién trae zapatos? ¿Quién trae esto? ¿Quién forma el número 5 acá en cantidades? ¿Quién me trae este objeto? Lo hago contar. ¿Cuántas mesas tenemos en el aula? 1, 2, 3. Y así sucesivamente, ¿no? Pero en base a la cantidad que yo estoy enseñando. Bien, entonces, con esta construcción pues va a permitir a nuestros niños poder generar este apoyo gradual de la práctica y el desempeño. En la internalización sabemos que hablamos de funciones ejecutivas. Cuando hablamos de funciones ejecutivas es lo que el niño se apropia de estas metas y genera guías. Estas guías le van a permitir a él poder desarrollar su estrategia, poder decir, a mí dice que aquí hay que formar 5 manzanas, las manzanas están en la mesa, voy a correr, paso, trepo, qué sé yo, la MIS le presenta obstáculos, él trepa, el hecho que él llega a una manzana, regresa, y así sucesivamente hasta completar las 5 manzanas que se le ha solicitado. Pero el niño lo internaliza, ya lo aprendió, ya lo reconoció a nivel de sus memorias, ya sabe cómo es el número 5, ya sabe cuántas manzanas debe tener en la canasta, ya sabe que lo que hay dentro de la canasta son manzanas. Ahora, cuando logramos la meta, ya hablamos de este aprendiz experto como el que emplea estrategias dirigidas a una meta. El niño por sí solo, por sí solito, él ya sabe a qué meta tiene que llegar y a dónde está dirigido, hacia dónde se dirige este conocimiento o esta búsqueda de información de nuestro pequeñito. Muy bien. Hasta ahí, chicas, preguntas, consultas. Está todo claro, chicas. No se me duerman porque estaré súper cansado, ¿no? Súper cansado. Les entiendo bastante. Miss, el DUA, todo esto que nos acaba de hablar acerca de esta versión 2.2 del DUA, solo se aplica con niños que son niños con inclusión, Inclusión, ¿no? te cuento que no solamente para ellos, también es para todos los niños, pero el Ministerio de Educación más nos exige actualmente para aplicarlos en niños sin inclusión. Pero si tienes un niño con problemas de aprendizaje o con otro tipo de problemas, también lo puedes trabajar. Listo. Gracias. Buenas noches. Y dígame, buenas noches. Disculpe, mire, como ve usted, mi internet está, como se llama, recontra mal. He estado desde las 7:20, he entrado a la clase, pero entro y salgo, y no pude contestar la asistencia por el motivo del internet que no podía activarlo. Por favor, para que me considere mi asistencia. Recién un poquito que esté estable, vuelta se va y viene el internet, Ya, Miss, no se por favor. preocupe. Ya, no se preocupe, no se preocupe.
Mm, Gracias. ujú. Ah, bueno, la escucho bien bajita, pero no se preocupe. Ujú, igual le voy a considerar. Bien, ahora sí, a ver, si vemos aquí, vemos un pequeño cerebro de diversos colores, ya, donde están las redes, estas redes que acabamos de hablar hace un momentito, el cómo se han venido desarrollando estas redes estratégicas. Bien, entonces, estas tres redes importantes influyen en nuestro niño, influyen incluso hasta en un adulto. ¿Por qué? Porque si nosotros no generamos redes afectivas hacia un patrón o hacia algo que nos motive, no tenemos interés, ¿correcto? Y si no tenemos interés, no podemos vincularnos con ella. Entonces, ¿qué nos habla estas redes afectivas? Que tenemos que generar el porqué del aprendizaje. ¿Por qué este aprendizaje? ¿No? ¿Por qué yo voy a adquirir este conocimiento? ¿Por qué mi profesora me enseña esto? ¿Por qué tengo que aprender a contar? ¿Por qué tengo que saber que son 5 manzanas? ¿Por qué tengo que saber que la misa se vistió de caperucita? Voy haciendo mi por qué, voy generando más preguntas, voy generándome más dudas y voy involucrándome más en el tema. Entonces, cuando hablamos de la red del reconocimiento que viene a ser el qué del aprendizaje, aquí es importante, si yo en el anterior ya me siento motivado, aquí voy a emplear mis estímulos. Voy a reconocer la información, voy a tener la capacidad de generar mis propios patrones de conocimiento, mis propios patrones para percibir el entorno. Entonces voy a poder captar, reconocer, integrar, generar nueva información, pero en base a el qué. Si arriba digo, ¿por qué voy a aprender? Abajo diré, ¿qué voy a aprender? ¿Por qué voy a aprender? ¿Por qué? ¿Porque es importante para mí? ¿Porque es importante para la mis que aprenda? ¿Por qué es importante? Y redes del conocimiento. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué me va a enseñar mi mis a mí? ¿Qué debo saber? Que 5 manzanas es igual al número 5. O sea, paso de lo concreto a de lo concreto a lo simbólico, o lo simbólico a lo concreto. Digo, 5 manzanas es igual al número 5. El número 5, contando 5 manzanas, es la misma cantidad. Redes estratégicas. Aquí en las redes estratégicas es el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a saber yo como pequeñín o como niño que aquí hay 5 manzanas? ¿Cómo voy a saber si la profesora me da un tazón enorme repleto de manzanas? ¿Cómo pues? Comienzo a jalar y comienzo a contar. Digo, 1, 2, 3, 4, 5 manzanas. Ya tengo 5, mis, porque 5, usted ha dicho 5, ya tengo 5 en mi canasta. Entonces, es importante estimular, es importante que el niño reconozca, discrimine, diferencie, genere patrones, es importante que el niño busque sus propias estrategias. Y si nos damos cuenta, lo que nos habla el DUA no solamente se va a un niño de inclusión, se va para todos los niños. Para todos los niños, para todos en general, incluso hasta para nosotros mismos. Tiene que llamarnos la atención un tema para estar involucrados en ella o poder captar lo que quiere dar ese mensaje de ese tema. Entonces, esta red de conocimiento nos permite percibir la información y asignarle un significado. Esta red de estrategia nos permite planificar, ejecutar y monitorear diversas actividades motrices y mentales. Y esta red afectiva que nos permite a nosotros asignarle un significado a nuestras emociones. ¿No? Entonces, ¿frente a qué? Frente a las actividades que tenemos que hacer, que implica el propio aprendizaje. Yo aprendo, pero tengo que estar motivado. No voy a aprender porque me obligaron a aprender algo. Con el tiempo me lo olvido, lo echo al olvido. O simplemente le tomo fobia, le agarro pánico a algo.
esa afectividad que se generó no fue positiva, fue negativa en mi vida y marcó para mí. Entonces, hagamos que estas redes, estas 3 redes chicas, sean el pilar para nuestros niños. Conozcamos a nuestros niños a nivel de la neurociencia para poder decir que a nivel didáctica, como maestra, yo puedo emplear tal estrategia. Esta duda, en conclusión, no solamente es para un niño de inclusión, sino para todos los niños que necesiten una atención individualizada. Bien. En este diseño universal para el aprendizaje y el currículo, vamos a ver que tienen cierta relación, porque nuestro currículo nos habla de neurociencia, nos habla de didáctica, nos habla de las TICs, nos habla de un currículo flexible. Y si nos habla de un currículo flexible, quiere decir que este currículo va a estar alrededor de nuestro DUA o de alrededor del DUA y que se va a fundamentar en 7 puntos tan importantes, como es el derecho a la educación, diversidad, el diseño universal, el currículo flexible, la igualdad de oportunidades, la neurociencia y las TICs. ¿Por qué derecho a la educación? Ya sabemos que legalmente todos tenemos derecho a la educación. Diversidad, todos somos diversos. Diversidad no solamente se va a enmarcar a un niño con inclusión, sino a todos somos diversos. No todos tenemos la misma manera de pensar, de aprender. No todos tenemos los mismos gustos para vestirnos. ¿Por qué hablar de un diseño universal? Cuando hablamos de un diseño universal, hablamos de nuestro DUA. Que este DUA orienta al currículo cómo ser más práctico, orienta al docente cómo vivir la inclusión y la atención a la diversidad. Cuando hablamos del currículo flexible, que habíamos trabajado en la clase anterior, acerca de la adaptación curricular. Eso es un currículo flexible. El currículo flexible es lo que ustedes han hecho como modelo de reconocer dentro del desempeño que tiene 3 componentes. La habilidad, tenemos la condición y tenemos el apoyo. Bien, entonces, yo ya tengo un currículo flexible porque estoy adaptando el desempeño. Recuerden que lo único que se adapta, se precisa o se ajusta es el desempeño. No la competencia, no las capacidades, ¿ya? Ninguna de ellas se toca, pero sí el desempeño. El desempeño lo ajustamos, lo adecuamos, pero no podemos cambiarlo al 100%. Yo no puedo crear un desempeño. Y la igualdad para todos, pues ya sabemos que todos tienen oportunidades, todos tienen el derecho a la educación, todos tienen derecho a trabajar, todos tienen accesibilidades para todos. Cuando hablamos de la neurociencia, aquí vamos a ver los componentes que tiene el cerebro para poder trabajar en base a la dificultad que presenta mi estudiante. De repente, dificultad motora, dificultad de verbalización, dificultad visual, dificultad auditiva, dificultad a nivel de un área del cerebro, ¿no? Entonces, eso me va a permitir a mí poder ver que esta neurociencia influye, porque eso es lo que nos habla el DUA. El DUA nos habla del cerebro, no me habla de otra cosa. Ahora, los patrones de conducta, todo se genera a través del cerebro. A través del cerebro se genera todo. Entonces, el cerebro es el que indica a todo nuestro organismo de que cada uno tiene su propia función. Y finalmente en las TICs, porque el manejo de la tecnología, la informática, va a permitir que también nuestro niño pueda interactuar con este mundo científico, con este mundo de la tecnología. Entonces, vamos a generar también herramientas pedagógicas, reflexivas. ¿Quién va a reflexionar? El docente. Pues el docente tiene que reflexionar sobre su práctica pedagógica, saber qué es lo que está fallando, saber qué es lo que necesita mejorar. El docente. Es él el que tiene que autoevaluarse, autorreflexionar. ¿Cómo voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Mis niños me comprendieron? ¿El material fue el adecuado? Yo hice mi ajuste curricular, ya lo hice, pero ¿estará bien?
¿No estará bien? ¿Qué le faltó? ¿Qué me faltó? ¿Por qué no me prestaron atención? No solamente mi misma incursión, sino todos. Ok. Bien, chicas, ¿ustedes creen que nos podemos dar un descansito de 10 minutitos? Sí, Miss. Sí, Miss, Ujú. está bien. Está Ya, bien. chicas. Ya, chicas, a las 9 entonces.
No se escucha nada. Mi internet creo que es que está lento, Miss. No, Mónica, la profesora nos ha dado 10 minutos hasta las 9, me parece que ya va a cumplir. Ah, es que mi internet se interrumpe, vuelve, así está. Y ahí en ese Bueno, lapso la profesora ha dado los 10 minutos. Ah, ya. sí, No ha dejado nada de tarea, solamente un descanso, ¿no? sí. Ya, gracias.
Bien, chicos, disculpen la tardanza. Bien, ahora sí. Partiendo del currículo dentro de nuestro diseño universal, el diseño universal, chicas, no es un marco, no es un enfoque, no es un método. Simplemente, así como escuchan, diseño universal para el aprendizaje. Ahora, este diseño universal para el aprendizaje, como habíamos hablado de las redes neuronales, las conexiones que tienen los principios de este DUA, está involucrado dentro de nuestro currículo porque va a permitir desarrollar las habilidades de los estudiantes a nivel de las competencias. Entonces, ¿qué buscamos nosotros a través del currículo? Que estos lineamientos curriculares permitan realizar los ajustes. ¿A qué llamamos lineamiento curricular? Aquella, aquella toma de decisión de acuerdo a la habilidad del niño. O sea, yo digo, un lineamiento curricular, hablamos de ciclos, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto ciclo. Ya, entonces digo, yo tengo un niño superdotado que está en primer grado, corresponde al tercer ciclo, está en cuarto grado, y digo, no, mi pequeño da para más. Tomo las competencias del mismo ciclo, del tercer ciclo, ¿no? Y voy a segundo grado. Pero de repente mi estudiante da más allá de ese tercer ciclo y voy a tomar desempeños de la competencia del cuarto ciclo. Entonces, el lineamiento curricular me permite a mí subir o bajar. Entonces, de repente yo tengo mi niño, mi estudiante está en tercer ciclo, primer grado, y digo, bueno, de acuerdo a la habilidad de mi estudiante, son muy altos los desempeños de ese ciclo. Es mucho para ese niño. El niño no, no puede desarrollarlo, ni son muy altos. Entonces digo, bueno, voy a trabajar con segundo ciclo, o sea, regreso a inicial. Porque de repente ese niño recién está haciendo trazos. Y eso es lo que ha sucedido en la mayoría cuando llegaron los niños a primer grado después de la pandemia, ¿no? La profesora de primaria ha hecho como si fuera una maestra de inicial. Entonces, podemos decir de que el lineamiento curricular me permite a mí subir de ciclo, buscar otro ciclo para ese niño superdotado o talentoso, o me permite bajar un ciclo anterior porque la habilidad de mi niño no está para ese ciclo real. Profesor, o sea, que usted me está diciendo que el niño va a regresar a inicial. No, yo no he dicho que el niño va a regresar a inicial. Simplemente vamos a tomar las competencias de esa área curricular, vamos a tomar los desempeños de ese ciclo anterior, porque mi estudiante que está en tercer ciclo todavía no escribe, hace trazos, hace garabatos, no conoce los números de repente, ¿no? Ni siquiera se identifica a sí mismo, etcétera. Entonces, tomo los desempeños de la competencia del área del segundo ciclo, de inicial. Bien, entonces, y voy analizando, ¿no? Y digo, bueno, pues, como tengo que trabajar, como tengo que generar los aprendizajes en mi estudiante. Entonces, voy a generarlos en base a la realidad de mis estudiantes. Nadie me puede prohibir a mí enseñar a un niño de primer grado temas de un niño de 3 o 5 o 4 o 5 años, de mi estudiante en inclusión. No hablo de los estudiantes con problemas de aprendizaje, hablo de los niños que están en inclusión. No confundamos, ¿ya? No confundamos. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando hacemos los ajustes al contenido de los desempeños, tenemos que tener bien claro, ya les había dicho, la habilidad, la condición y el apoyo. Son 3 puntos importantes que tiene que tener: habilidad, condición y apoyo. Bien. Cuando hablamos de la ágora de profesores o hablamos de esta gama de maestros que podemos tener, este modelo del DUA nos sirve como herramientas, estimadas maestras,
para reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica, para ver cómo estamos trabajando, qué necesitamos mejorar, qué podemos ejecutar dentro de los 3 principios y las pautas que tiene este DUA, cómo poder ir de mayor a menor o a la inversa de repente, de qué medida o de qué forma aprenden mis estudiantes. Entonces, en estos 3 principios de proporcionar múltiples formas de implicancia, yo voy a generar preguntas que me permitan reflexionar. Yo proporciono opciones para captar el interés de mis estudiantes. Yo proporciono opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia de mis estudiantes ante el tema que yo propongo. Proporciono opciones para la autorregulación de mis estudiantes. Mis estudiantes se autorregulan. Ahora, en el tercer principio, proporcionar múltiples formas de representación. Me pregunto y pregunto lo que estoy desarrollando. Digo, ¿proporciono diferentes opciones para la percepción? El niño observa lo que traigo. El niño tiene la capacidad de inferir, deducir o analizar lo que he traído, poderlo relacionar con su contexto, su situación real. Si le traigo algo simbólico, es capaz de relacionarlo con algo concreto. Proporciono múltiples opciones para el lenguaje, expresiones numéricas y símbolos. ¿Cómo puedo decir que el niño puede pasar de lo concreto al abstracto? ¿Cómo puedo decir que el niño antes, durante, después del discurso se genere este diálogo fluido? ¿Cómo proporciono opciones para la comprensión? ¿Comprensión de qué? Comprensión de texto, comprensión lectora, comprensión numérica, comprensión simbólica. ¿Cómo voy a generar todo esto? ¿Cómo voy a proporcionar estas opciones? ¿Que en una sola hoja puedo yo darle muchas opciones? No. ¿En un solo material? ¿En un solo espacio? ¿Puedo ir más allá del aula? Sí. Entonces, voy reflexionando sobre esto. Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender los principios del DUA. Ahora, yo también diría, pero ¿y las proporciones múltiples, Miss? Que es muy parecida a la representación, a la acción y a la expresión. Sí, porque una lleva a la otra. Represento de forma simbólica, represento con material concreto y voy a generar acción, porque la acción va a ser la interacción que tiene el niño con el material, la acción que tiene el niño, la relación y la acción que tiene el niño frente a una situación significativa que el maestro propone dentro de las actividades de aprendizaje. Bien. En cuanto a los principios y las pautas del DUA, vamos a darnos cuenta que siempre vamos a hablar de neurociencia aplicada a la educación. Cómo estas redes neuronales se activan en el qué, en el cómo y en el porqué del aprendizaje. Y va a dar este dinamismo generando que nosotros somos únicos, somos cambiantes y que la neurociencia como llave del aprendizaje permite generar estos saberes anteriores mencionados, esta activación de las redes neuronales, esta activación de la interacción del niño con su entorno. Eso es lo que nos va a permitir este principio y estas pautas del DUA. Bien. En cuanto a los principios, ya habíamos hablado cómo proporcionamos el qué, cómo este experto logra generar este qué, pero recuerden que este mismo DUA también nos da algunas orientaciones con referente a los principios. Si hablábamos del primer principio, que era múltiples formas de representación, aquí vamos a ver en este PPT cómo el DUA nos orienta a poder desarrollarla. Nos habla de una amplia gama de materiales, espacios, manipulación, simulación, diagramas, ejemplos. Nos habla de una atención esencial dirigida, nos habla de insertar apoyos para el vocabulario en nuestros niños, nos habla de cómo generar estas analogías o metáforas, cómo hacer una lista de comprobación o notas aclaratorias frente a las dudas que tenga nuestro estudiante o frente a las dudas que él tenga y él mismo pueda investigar, averiguar y dar una respuesta oportuna. Bien. Cuando hablamos de proporcionar múltiples formas de acción con referente a el cómo, aquí estamos mencionando pues que nuestro aprendiz experto
va a conocer y seguir este principio, pero a través de las orientaciones que también nos da el DUA. Por ejemplo, ¿cómo generamos múltiples medición y acción de expresión? Cuando el estudiante tiene la capacidad de comprender, redactar, corregir su ortografía, su redacción, revisar las metas, o ser más explícito en lo que propone, generar una forma gradual para aumentar esta autonomía, generar actividades digitales, generamos autoevaluación en el niño a través de una lista de control, a través de una rúbrica, a través de dinámicas o diarios de aprendizaje, un diario de campo, que le permita a nuestro pequeñito poder reflexionar, sobre todo tener la capacidad de poder comprender y tomar el mismo, generar él mismo sus propias acciones, él mismo poder representar todo lo que uno le propone. Él mismo va a generar sus propias respuestas ante las dudas presentadas. Y finalmente, estimadas estudiantes, cuando hablamos del tercer principio, cuando ya hablamos del tercer principio, de proporcionar múltiples formas de implicancia, aquí pues ya hablamos del trabajo cooperativo, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, que el estudiante se involucre, que participe en diferentes actividades, que genere su metaaprendizaje, su metacognición, que tenga diferentes modelos para que pueda apropiarse del aprendizaje, que pueda diferenciar entre un premio y una recompensa, que se proponga diferentes retos, desafíos, ¿no? Que él mismo pueda centrar su interés en los intereses comunes, porque va a poder trabajar en equipo. Entonces, al trabajar en equipo hay interés común, no hay un interés individual, sino un interés porque el grupo y el equipo salga adelante. Bien, chicas, hasta ahí consultas, dudas, sugerencias, preguntas. Miss, con respecto, ¿cómo se llama? Al tema que estaba explicando, ¿cómo se llama? Último, yo quisiera saber, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de ofrecer una variedad en la implicación de los, ¿cómo se llama? De los estudiantes. Ya, eso se llama variabilidad. La variabilidad parte primero desde las estrategias que usted va a emplear para trabajar con el niño de acuerdo al diagnóstico. Entonces, la variabilidad de recursos que voy a emplear entre estructurados y no estructurados, que vienen a ser los materiales, dentro de ellas también voy a ver que si voy a trabajar a nivel de ajuste curricular, qué temas voy a trabajar y cómo voy a ajustar ese desempeño. Otro punto, el DUA es mucho más práctico. Ya, el DUA va más a los materiales, a las hojas gráficas, porque solo así aprende mucho más un niño en inclusión. Entonces, ¿qué aprende un niño en inclusión? Más de forma práctica, de forma vivencial. Entonces, genero estas múltiples opciones a través de materiales, a través de espacios, porque también tengo que tener un espacio diseñado especialmente para él. La vez pasada, no sé si les expliqué, o de repente se me fue, si yo tengo un niño con autismo y le digo que se va a sentar en la carpeta adelante, ahí se va a sentar hasta finalizar. Tengo que anticiparlo al cambio. Si voy a hacer un trabajo grupal, le muestro con una tarjeta que vamos a hacer un trabajo grupal. ¿No? Entonces voy a anticiparlo a los cambios, a todas las acciones que va a hacer, lo tengo que anticipar. Entonces, ¿qué genero? Genero múltiples formas de implicancia, porque implica que esto simbólico que viene a ser la tarjeta se va a convertir en algo concreto que va a hacer el trabajo en equipo con sus compañeros de forma vivencial. Así es como trabajamos el DUA. En realidad el DUA es muy práctico, pero toma implicancia en la neurociencia. Entonces, sería interesante que, como les dije al inicio, que todos nuestros niños tengan un diagnóstico, ¿no? Que todos los chicos vengan con su examen de neuropediatra. O sea, hablo de los chicos en inclusión, ya, no de los otros niños, hablo de los niños en inclusión.
¿Por qué? Porque así yo voy a saber, el doctor dice que el niño tiene autismo infantil. Voy a investigar yo como maestra qué es el autismo infantil. Voy a ver, el niño va a terapia de lenguaje, el niño va al psicólogo, y en base a lo que dice el psicólogo también yo puedo trabajar. De repente el psicólogo me dice a mí que debo trabajar lo que es estimulación sensorial, de repente, los colores del aula, la distribución del aula. A mí me está orientando el psicólogo o el médico cómo distribuir mi espacio para poder generar estos aprendizajes, ¿no? Igual, si tuviera un niñito con síndrome de Down, si veo que el niño no transcribe bien, hace garabato, pero sí señala lo que yo le pido, lo que le solicito, trae, lleva, entonces sí tiene una capacidad de comprensión y reflexión, porque sí comprende lo que le estoy diciendo, sí comprende la indicación, entonces puede ser un trabajo mucho más visual y verbal, visual y verbal, porque voy a poner una figura, voy a hablar sobre esa imagen, luego le hago la pregunta, le digo que señale, ¿no? O de repente que conteste a su manera. Aún así no me pronuncie bien las palabras, las letras, pero él me da la respuesta. O yo ayudarle a dar la respuesta correcta. Entonces, es importante conocer las 3 redes y las 3 pautas, chicas, para que ustedes puedan conocer sobre el DUA. Ya les dije, el DUA no es un enfoque, no es un modelo, no es un método, simplemente es un diseño. Sus autores dicen que es un diseño, ¿por qué? Porque es cambiante, ha ido cambiando. Como les dije también, tiene 3 versiones, dice la última versión, el 2.2. Y seguirá cambiando, porque eso es lo que dice el DUA. Al ser un modelo siempre va a ir cambiando. No quieren quedarse como un método, no quieren quedarse como esto, como un enfoque, porque el enfoque se queda ahí y no hay más cambios. En un diseño hay movimientos, se genera cambios. ¿Bien? Entonces, imagínense de aquí a 2, 3 años habrá una versión 2.3, 2.5. Uh-huh. Bien, ¿está bien, señorita, lo que le brindé la respuesta o de repente tiene alguna otra duda? Sí, sí, Miss. Sí, no había entendido. Miss, con lo que respecta a lo que estaba diciendo sobre el DUA, es el diseño universal del aprendizaje, profesora. ¿Cómo se Para puede el aprendizaje, para el aprendizaje. Porque si usted para el dice, aprendizaje, sí? porque si usted dice diseño del aprendizaje, es otro diseño. Sí Sí, existe también disculpe, Miss, diseño del disculpe. aprendizaje. Sí, No, disculpe, me bueno, equivoqué. bueno, bueno. No, no está bien, porque mire, vamos aclarando. El diseño universal del aprendizaje es más cognitivo en la parte de que evalúo conocimiento. No veo habilidad, evalúo conocimiento. ¿Ya? Sin embargo, el diseño universal para el aprendizaje, evalúo entre el conocimiento, la habilidad, autovalimiento, autonomía del niño. Eso es lo que ve este dúo. Y el otro que es del aprendizaje, simplemente veo conocimiento. Es un poco más memorista, más estadista. Y con lo que respecta, Miss, a los niños de inicial, ¿cómo se le puede medir y evaluar su efectividad? ¿No? En los términos, por ejemplo, de decir de mejora del aprendizaje y el compromiso, por ejemplo, en los niñitos de inicial. Claro, vamos a ver primero qué es lo que planificas y cómo deseas lograr. Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a trabajar, por decirte, a ver, un texto, voy a trabajar un texto corto, ¿bien? Y a ese texto tengo que hacerlo caricatura, o de repente tengo que tener figuras, o yo traer títeres, porque voy a captar el interés, quiero captar el interés del niño, ¿no? Quiero que él me observe. Es parecido a una sesión, si te das cuenta, estas pautas. ¿Por qué? Porque primero yo motivo a mis chicos, genero una red afectiva. El chico comienza a estar despierto, el cerebro comienza a funcionar, dice, wow, está interesante lo que la Miss trae, mira, trae un chanchito, trae un lobo, trae esto, trae lo otro, ay, mira, trae un pocoyo, yo he visto pocoyo, a mí me gusta ver pocoyo, yo lo veo el pocoyo, qué sé yo. Entonces, capto el interés del niño, el niño mira, como ya, por ejemplo, si fuera un pocoyo, el niño ya sabe quién es pocoyo, qué es lo que hace el pocoyo, ya va construyendo, ¿no? Va construyendo de forma
asertiva o errada, porque de repente la Miss con ese Pocoyo va a enseñar otra cosa y no lo que el Pocoyo hace en la televisión. Entonces, generamos ese conflicto de ideas, de pensamientos, cuando ya la Miss le dice, les cuento que Pocoyo, entonces le da sentido, le da otra vida al Pocoyo y de esa activación de las redes afectivas, porque al niño le llamó la atención el muñeco que traes o lo que le estás contando, porque no le vas a contar solamente parada, sino generando diversas expresiones que tu rostro indique lo que estás redactando. El niño comienza a hacer la representación y dice, el Pocoyo, mira, se lo quiere comer la ballena al Pocoyo, porque la profesora dice, profesora, la ballena, que corre el Pocoyo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el niño ya comienza a reconoce en este caso, reconoce el muñeco, reconoce la acción que estás haciendo, que le estás dando otro significado, no al Pocoyo que ellos ven siempre en la televisión, sino a ese Pocoyo que está haciendo otras acciones porque tiene otro significado. Entonces, genera un nuevo vocabulario. ¿Cómo genera un nuevo vocabulario? Cuando le digo, Pocoyo, corre, corre a mamá, ¿no? Corre, corre atrás de mamá, porque le tiene miedo al tiburón, por ejemplo, ¿no? O a la ballena. Entonces, el niño va a reflexionar, es decir, o sea, que si yo voy al mar, tengo un pez grande, me voy a correr porque me va a morder, ¿no? O, por ejemplo, puedo decir, Pocoyo corre a la derecha, Pocoyo corre a la izquierda, el tiburón no sigue a Pocoyo a la derecha, corren chicos a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, todos van a la derecha, chicos a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, porque viene el tiburón, chicos, chicos para adelante, chicos, chicos para atrás. Y de manera directa e indirecta yo ya estoy generando aprendizaje, estoy generando un nuevo vocabulario para ellos, ¿no? Estoy generando ubicación del tiempo y el espacio. Dios va comprendiendo por qué. Porque esta ilustración del Pocoyo, de que el tiburón viene y que corre a la derecha, corre a la izquierda, pues estamos hablando de motricidad, estamos hablando de reconocimiento del espacio, reconocimiento a sí mismo. Va a comprender lo que yo le estoy dando, el significado de ese cuento. Entonces, cuando ya pasamos a la expresión que viene a ser las redes estratégicas, yo les pregunto a mis niños, miren, este tiburón quiso comer a Pocoyo. ¿Qué hizo Pocoyo? ¿A dónde corrió Pocoyo? Para allá, dirán unos. Pero ¿para allá qué quedaba? ¿La derecha o la izquierda? La derecha. Muy bien. De ahí, luego Pocoyo, ¿a dónde fue? Para allá, a la derecha o a la izquierda, a la izquierda, a ver la mano izquierda, ¿dónde está? Los niños comienzan a levantar. Entonces, ya no solamente ha reconocido porque está, sino ya genera su propia estrategia. A ver, chicos, y ustedes, si yo los corro como el tiburón, a ver, corran, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Entonces les digo a los niños a la derecha y el niño ubica a su derecha. A la izquierda, el niño ubica a su izquierda. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. El niño genera su mismo, digamos, aparte de habilidad, genera su autosuficiencia para ubicarse en el espacio. ¿Por qué? Porque a través de este juego tan simbólico y sencillo, ha generado muchos conocimientos, porque sus redes están activas, está activa, le llama la atención el muñeco, le llama la atención que la maestra lo corra, le parece interesante ir a la derecha, le parece dificultoso ir a la izquierda, le parece fácil ir hacia adelante, tiene temor ir hacia atrás. Entonces, estas funciones en el cómo va a generar que el niño genere el mismo su propio acceso al aprendizaje. El mismo. Porque luego le voy a preguntar, chicos, a ver, ¿a dónde fue Pocoyo? ¿Y ustedes a dónde corrieron? A la derecha. ¿Para dónde se fueron? Para la izquierda. Entonces, este aprendiz experto ya está involucrado. Ya podría decir que la meta se logra de este aprendiz experto porque es decidido y motivado, es ingenioso y conocedor, y también porque ha generado sus propias estrategias dirigidas a la meta. ¿Bien? ¿Sí me logró comprender, mi estimada? Sí, Miss, muchas gracias. Muy bien. Bien, chicas, ¿alguna otra consulta, preguntas?
Si ya no hay ninguna consulta o preguntas,